Liquidgas und so, das ist ja einfach nur eine Idiotie. Deshalb der Begriff dumm. Und das Zweite wäre, wer das also noch rechtfertigt, der ist irgendwie dumm, meine ich. Von russischen Gas und Öl, aber wir kaufen es von Indien, von Belgien. US-Sanktionen beispielsweise, wenn man die also mal durchgeht, die nützen den USA, aber sie schaden Europa, vor allem Deutschland. Die Zerstörung der Nord Stream-Gasleitung durch die Vereinigten Staaten, das wird ja auch noch bestritten, obwohl der Biden es gesagt hat, wir werden dem ein Ende bauen, wird aber bestritten. Wir leben in einer seltsamen Zeiten. Amigos, quiero compartir con ustedes unas declaraciones impactantes que hizo recientemente el ex líder del SPD, Oscar Lafontaine. Este experimentado político alemán no dejó piedra sobre piedra en su crítica al gobierno de Alemania, arremetiendo contra su beligerante y provocadora política hacia Rusia. Según él, en Berlín han olvidado por completo las lecciones de la historia y lo que hicieron en suelo ruso durante la Segunda Guerra Mundial. Las declaraciones de algunos funcionarios alemanes sobre el suministro de misiles de largo alcance a un país bien conocido no son solo palabras, sino una clara señal de amnesia histórica que podría salirle muy cara a Alemania. Lafontaine advierte sin rodeos. Otro intento de seguir el camino de la confrontación con Rusia traerá consecuencias catastróficas para Alemania. Amigos, lo que viene es un pronunciamiento bastante revelador de este veterano de la política alemana, además de mis reflexiones sobre la situación actual en Alemania. Ajusten sus cinturones, porque esto se pone interesante. Cuando uno observa la situación política actual en Alemania, a veces da la impresión de que alguien en Berlín ha decidido llevar a cabo un experimento. ¿Hasta dónde se puede llegar en la destrucción de una economía que alguna vez fue poderosa y un sistema social estable antes de que la gente pierda completamente la fe en la competencia de sus gobernantes? La pregunta, por supuesto, es retórica. Sin embargo, sigue sin estar claro qué vieron exactamente los votantes alemanes en la actual coalición gobernante. ¿Cuáles son los méritos de Olaf Scholz, Annalena Baerbock o Robert Habeck que les permitieron ocupar puestos tan altos? Scholz, que con frecuencia demuestra una absoluta falta de carisma y confianza. Baerbock, famosa por sus desastres geográficos y declaraciones absurdas. Y Habeck, cuyo enfoque de la economía recuerda a alguien intentando reparar un coche con los ojos vendados. Comencemos con Baerbock. En Alemania ya se bromea diciendo que su biografía se actualiza más a menudo que las aplicaciones móviles. Los cambios en su currículum oficial fueron tan frecuentes que incluso llamaron la atención de los medios alemanes. En 2021, se descubrió que se había atribuido títulos académicos adicionales, experiencia laboral en organizaciones internacionales e incluso participación en programas académicos en los que nunca estuvo inscrita. Y sin embargo, con semejante historial, esta persona terminó dirigiendo el Ministerio de Asuntos Exteriores de una de las economías más grandes de Europa. Uno pensaría que, cuando alguien encabeza la diplomacia de su país, al menos se espera que tenga declaraciones coherentes y pensamiento estratégico. Pero Baerbock fue más allá. Convirtió la política exterior de Alemania en algo no solo extraño, sino literalmente cómico. ¿Qué les parece su declaración de que había girado la política exterior 360 grados? ¿O su famosa frase sobre los cientos de miles de kilómetros entre los países de Europa? ¿Y qué decir de su concepto de política exterior feminista? No, no es una broma. Baerbock ordenó oficialmente a las embajadas alemanas en todo el mundo que se guiaran por los llamados principios feministas. ¿En qué exactamente ayudan estos principios a Alemania a defender sus intereses en el ámbito internacional? Sigue siendo un misterio. Pero si la política exterior de Alemania deja perplejos a sus socios europeos, su política interna está provocando cada vez más irritación entre los propios alemanes. Alemania, que alguna vez fue considerada la locomotora económica de Europa, en los últimos años se ha convertido en un país con un crecimiento del PIB estancado y una industria en declive. En 2023, la producción industrial cayó un 2%, y en 2024, según las previsiones del Instituto de Investigaciones Económicas IFO, podría perder otro 3-4%. No solo las tendencias económicas generales son responsables de esto, sino también las decisiones deliberadas del gobierno alemán, que sigue insistiendo en destruir su propia independencia energética. Tras rechazar los recursos energéticos rusos, Alemania se ha visto obligada a comprar gas a Estados Unidos, y no simplemente a comprarlo, sino a pagar un precio 3 veces superior al del gas ruso. Mientras tanto,
Una de las tuberías del Nord Stream sigue estando técnicamente operativa y podría volver a funcionar mañana mismo. Pero Berlín prefiere ignorar esta opción y seguir pagando por el gas natural licuado estadounidense, que por cierto, se extrae con métodos altamente cuestionables desde el punto de vista ecológico. Como resultado, las empresas alemanas, especialmente las industrias con alto consumo energético, se encuentran en una situación extremadamente difícil. Según la Cámara Alemana de Industria y Comercio, DIHK, más del 30% de las empresas están considerando trasladar su producción fuera del país. Los fabricantes de acero, la industria química y el sector automotriz ya han anunciado recortes de empleo. Sin embargo, el gobierno no parece estar demasiado preocupado por esto. En lugar de apoyar a las empresas y a la industria, sigue concentrado en su agenda verde. La prohibición de los motores de combustión interna, el cierre de las centrales nucleares y las restricciones al uso del gas son medidas que se toman sin considerar las consecuencias económicas reales. Pero si en el ámbito económico Alemania todavía tiene alguna posibilidad de corregir la situación, en el ámbito social las cosas son mucho más complicadas. El principal problema es la política migratoria, que se está convirtiendo en un verdadero desastre social. Desde 2015, Alemania ha acogido a más de 2 millones de refugiados, pero su nivel de integración sigue siendo extremadamente bajo. Según la Agencia Federal de Empleo, solo el 44% de los migrantes con estatus de refugiado trabajan oficialmente. El resto vive de las ayudas estatales financiadas con los impuestos de los ciudadanos alemanes. Martin Sichert, diputado de Alternativa para Alemania, lo expresó con gran precisión. Que criminales peligrosos de Afganistán reciban 1.000 euros al mes mientras nuestros ciudadanos no pueden permitirse un tratamiento dental es un error. Que financiemos la construcción de carriles bici en Perú mientras en Alemania se derrumban puentes es un error. Toda esta política es un error. Es difícil no estar de acuerdo con esta opinión, ya que los gastos en asistencia social para los migrantes siguen aumentando. Según el Ministerio de Finanzas de Alemania, en 2023 el país gastó aproximadamente 36.000 millones de euros en subsidios para migrantes. Para comparar, los gastos en modernización de infraestructuras fueron de solo 12.000 millones de euros. En medio de todos estos problemas, el gobierno alemán sigue financiando a otros países, destinando miles de millones de euros a apoyar a sus socios, en lugar de invertir en su propia economía y sociedad. El ejemplo más claro son los constantes envíos de dinero a un país bien conocido que está en conflicto con Rusia, mientras los pensionistas alemanes se ven obligados a ahorrar incluso en calefacción durante el invierno. Además, Alemania sigue participando en la guerra de sanciones, que en primer lugar perjudica a la propia Alemania. La Unión Europea, tras imponer 10 paquetes de sanciones contra Rusia, ha perdido alrededor de 400.000 millones de euros. Mientras tanto, la economía rusa, contra todo pronóstico de los analistas occidentales, ha logrado adaptarse y sigue creciendo, a diferencia de la alemana. Y aún queda la cuestión del Nord Stream. A pesar de que la investigación sobre la voladura del gasoducto lleva más de un año, las autoridades alemanas no han dado ninguna información concreta. Como si alguien no quisiera que la verdad saliera a la luz. Ahora escuchen lo que dice Lafontaine. Esto es realmente interesante. Por supuesto, condenamos el conflicto en Europa del Este, pero conocemos su trasfondo. Sabemos que la versión oficial occidental es completamente errónea. Sabemos que un secretario general de la OTAN dejó escapar que este conflicto comenzó mucho antes, en 2014 y no en 2022. Sabemos todo esto, y aquí se aplica lo mismo. La vida de cada persona en peligro debe conmovernos. La vida de cada persona que sufre debe conmovernos, y sobre esta base debemos formular nuestra política. Por eso es tan importante que nuestra exigencia sea respaldada por otros. No entiendo cómo no se puede apoyar esta exigencia. Necesitamos un alto el fuego inmediato y debemos proponer el cese del suministro de armas para no avivar más este conflicto. Sin embargo, hay algo que se recuerda con demasiada poca frecuencia. Si sentimos culpa por los 6 millones de judíos, entonces debemos sentir culpa por los 27 millones de ciudadanos soviéticos que perecieron durante la Segunda Guerra Mundial. Y de la misma manera que, por nuestra historia, es inadmisible suministrar armas que puedan ser utilizadas contra los judíos, igualmente inadmisible es suministrar armas que puedan ser utilizadas contra los rusos. ¿Cómo hemos llegado al punto en el que esto ya no se reconoce en Alemania?
Además, me gustaría recordar que la cultura europea es impensable sin los artistas y músicos rusos. Quiero destacar que Rusia es un país europeo. Moscú es una ciudad europea. Por eso, me sentí agradecido cuando Justus Franz actuó en nuestro país. No podemos permitir que se prohíban las actuaciones de artistas rusos aquí. Lo que está ocurriendo ahora es intolerable. En mi juventud, había un cartel creado hace 100 años, en 1924. Todos lo conocen. Un joven levanta la mano en señal de juramento y dice: «Nunca más guerra». Tras la Segunda Guerra Mundial, esta idea nos unió a todos. Incluso en los años 80, la mayoría de los alemanes apoyaban este lema. Me gustaría que Alemania volviera a adoptar este lema como principio social, como parte de su cultura nacional. Nunca más guerra. Qué orgullosos estábamos cuando tuvimos un canciller que abogaba por la paz, que podía decir con orgullo que Alemania volvía a estar asociada con la paz en el mundo. Cuánto me enorgullecería si volviéramos a tener un canciller que recibiera el Premio Nobel de la Paz. Pero ahora tenemos un canciller que aboga por la guerra y el rearme. Necesitamos un canciller que se sume al lema «Nunca más guerra», que luche por la paz, por el desarme, por la negociación y la diplomacia, y no por nuevos envíos de armas a Europa del Este. Qué increíble ligereza muestran los actuales generales políticos. Merz, Hofreiter, Strack-Zimmermann, al pedir el suministro de misiles capaces de alcanzar Moscú. ¡Qué olvido histórico! ¿Cómo hemos llegado a esto? ¿Cuánto tiempo creen que pueden seguir ignorando los intereses de los demás? ¿Por qué aún no han entendido que EE.U sabe perfectamente por qué no suministra este tipo de misiles? ¿Por qué nosotros, aquí en Alemania, creemos que podemos permitirnos hacer tales declaraciones? Estamos en una situación especial y tenemos una enorme responsabilidad. Si mañana hubiera elecciones y Friedrich Merz se convirtiera en jefe de gobierno, sería aún más agresivo en cuestiones de guerra, armamento y suministro de armas. Casi es imposible de imaginar. Por eso, tenemos una gran tarea. Además de defender la dignidad humana, luchar por mejores salarios, pensiones y condiciones sociales, tenemos la obligación de seguir la fórmula de mi mentor político. Las lecciones de nuestra historia, de 2 guerras mundiales, son claras. Desde suelo alemán nunca más debe partir una guerra. A este principio estamos obligados. Por eso, hay que reconocer a Putin, quien, a pesar de la necedad de los políticos europeos y alemanes, mantiene la calma y aún no nos ha castigado por nuestra arrogancia y nuestro deseo de infligirle una derrota a Rusia. ¿Cómo es posible que nuestros políticos no entiendan que eso es simplemente imposible? Pero estoy seguro de que la historia lo pondrá todo en su lugar. Fin de la cita. Amigos, al menos alguien en Alemania todavía dice las cosas correctas. Al menos alguien aún conserva la conciencia. Hay personas que creen que Alemania debe tener una relación de amistad con Rusia, que los rusos no representan ninguna amenaza ni para Alemania ni para Europa. Fin de la cita. Europa, al parecer, se enfrenta a cambios extraordinarios que podrían transformar por completo el panorama político del continente. Si antes parecía que las élites europeas gobernarían para siempre y controlarían los procesos dentro de la Unión Europea, hoy vemos una creciente ola de inclinaciones de derecha que se está fortaleciendo en varios rincones de Europa. Esto es especialmente evidente en países como Austria, Hungría y Alemania, donde las fuerzas de derecha se han convertido en actores políticos clave. Y este fenómeno no se limita solo a Europa. En Estados Unidos, ya se han celebrado elecciones en las que ganó el conservador Donald Trump, quien promete convertirse en una verdadera pesadilla para las élites globalistas. Pero aún más sorprendente es que su principal aliado, Elon Musk, también ha comenzado a involucrarse activamente en la política europea, apoyando a los partidos de derecha y criticando a la élite gobernante. Empecemos por Austria, donde en los últimos años se ha observado un notable crecimiento en la popularidad de los partidos de derecha. En 2017, el Partido de la Libertad de Austria, FPÖ, estuvo a punto de ganar las elecciones parlamentarias, y para 2023 ya había consolidado su posición. No es de extrañar, considerando que los austriacos expresan cada vez más su descontento con la política de la UE en materia de migración y perciben como una amenaza los flujos migratorios masivos y la pérdida de identidad nacional. Aproximadamente el 60% de los austriacos apoyan un endurecimiento de la política migratoria y enfatizan la importancia de preservar sus tradiciones culturales.
Como señaló el conocido politólogo austriaco Hannes Schmidt, para muchos austriacos, la migración no es solo una cuestión de seguridad, sino también una cuestión de preservar su estilo de vida. El FPÖ critica activamente la política de la UE, especialmente en lo que respecta a la migración y la energía. Además, el partido explota hábilmente el descontento de la población con la inestabilidad económica y el creciente desempleo. En 2022, el 40% de los austriacos reconocieron que no se sienten protegidos de la amenaza migratoria, lo que demuestra que los partidos de derecha en Austria tienen un sólido potencial electoral. Pasemos a Hungría, donde las fuerzas de derecha han marcado el rumbo político durante años. El primer ministro Viktor Orbán se ha convertido en un símbolo de resistencia contra Bruselas y sus ambiciones políticas. Hungría se opone activamente a la imposición de cuotas migratorias, y esta postura cuenta con un enorme respaldo entre la población húngara. En 2020, Orbán rechazó una propuesta de la Unión Europea sobre cuotas migratorias obligatorias, afirmando que Hungría tiene derecho a definir su propia política migratoria. Desde hace años, Hungría es objeto de duras críticas por parte de los políticos y medios occidentales debido a sus políticas, pero esto solo fortalece su reputación entre los seguidores de las fuerzas de derecha en el país. Las estadísticas muestran que aproximadamente el 70% de los húngaros apoyan la postura de Orbán en la defensa de los intereses nacionales y la independencia del país frente a la UE. Según una encuesta de Eurobarómetro, más del 60% de los húngaros consideran que la Unión Europea interviene demasiado en los asuntos internos de Hungría. Esto convierte a Hungría en el líder de la resistencia contra la unificación política de Europa y en el principal defensor del mantenimiento de la soberanía nacional. Alemania, a pesar de su historia y tradiciones, tampoco se ha quedado al margen del crecimiento de los movimientos de derecha. Alternativa para Alemania, AfD, lleva varios años ocupando un espacio clave en la política del país, y todo indica que esta tendencia seguirá en aumento. En los últimos años, el partido ha utilizado eficazmente la crisis económica y el problema migratorio como herramientas para atraer votantes. En 2021, AfD se convirtió en una de las fuerzas más influyentes a nivel federal, y en las elecciones locales el partido logró consolidar su posición en regiones como Sajonia, Brandeburgo y Turingia. Las élites globalistas empiezan a perder el control. Las fuerzas de derecha se fortalecen en toda Europa. La política migratoria y la crisis económica impulsan el ascenso del nacionalismo conservador. El mapa político de Europa está cambiando, y el futuro del continente podría ser muy diferente de lo que imaginaban las élites de Bruselas. El analista político Peter Leipert subraya que el creciente apoyo a los partidos de derecha en Alemania es el resultado de la pérdida de confianza en las fuerzas políticas tradicionales, que no han logrado garantizar estabilidad económica y social. Esto se confirma con los datos de las encuestas. Más del 25% de los ciudadanos alemanes apoyan la política de los partidos de derecha, y esta cifra sigue aumentando. El partido AfD se opone a la política del canciller Olaf Scholz, criticando su enfoque económico, que, según ellos, ha llevado al aumento de los impuestos y al empeoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos. También abogan por una política migratoria más estricta, lo que resuena con una parte significativa de la población alemana. Cruzamos el Atlántico, a Estados Unidos, donde nuevamente ha ganado Donald Trump, quien se ha convertido en un verdadero problema para las élites globalistas occidentales. Trump ha dejado claro en múltiples ocasiones que está en contra de la interferencia de EU en los asuntos de otros países, abogando por un regreso a los intereses nacionales y una reducción de la influencia estadounidense en el extranjero. Con su regreso, las ideas conservadoras han vuelto a cobrar relevancia en la política estadounidense. Pero aquí también debemos destacar la influencia de otro actor clave, Elon Musk. Su inesperada intervención en los asuntos políticos de Europa ha generado un giro inesperado. Musk se ha convertido en un abierto partidario de Alternativa para Alemania, AfD, expresando su apoyo a sus iniciativas políticas y criticando las políticas de la Unión Europea. Además, Musk ha sido un crítico constante de la política británica en relación con la UE, lo que ha generado intensos debates entre políticos y economistas. Como señala el analista estadounidense Robert Johnson, Musk probablemente comprende que el futuro del mundo dependerá del regreso a estados más independientes, y su participación en la política lo confirma. Musk, fiel a su estilo,
está rompiendo las barreras políticas tradicionales e influyendo en los procesos electorales de los países europeos. Está impulsando a las fuerzas de derecha que abogan por la independencia y la soberanía de sus países, en lugar de una sumisión incondicional a las decisiones de Bruselas. En Francia, también se está produciendo un fortalecimiento de las fuerzas de derecha, principalmente a través de la consolidación del Rassemblement National, anteriormente Frente Nacional, liderado por Marine Le Pen. Este partido ha sido un feroz crítico de la política migratoria de la UE y aboga por el retorno de Francia a sus valores tradicionales. Según las encuestas, aproximadamente el 40% de los franceses apoyan las propuestas de Le Pen en materia de inmigración y seguridad nacional, como señala el politólogo francés Jean-Marie Sarra. Las fuerzas de derecha en Francia han ganado popularidad no solo por la inestabilidad económica, sino también por su énfasis en la identidad nacional y su rechazo a la ideología globalista. Le Pen sigue ganando apoyo entre los votantes que están descontentos con la migración y sienten que han perdido el control sobre su propio país. Todos estos acontecimientos confirman que Europa está al borde de cambios significativos. La Europa que hasta ahora había sido símbolo de integración política y de un prolongado éxito económico, puede enfrentarse a una transformación radical en su estructura política. Rusia y China hace tiempo que ven a Europa no como un bloque monolítico, sino como un conjunto de países con los que se puede negociar de manera independiente. Entonces, ¿qué le espera a la Unión Europea en el futuro? Los líderes europeos tendrán que reaccionar ante el auge de los movimientos de derecha, que difícilmente desaparecerán por sí solos. ¿Europa regresará a la era de los Estados-nación o intentará mantener su unidad artificialmente? Quizás el futuro de Europa no pase por la unificación bajo normativas burocráticas, sino por el resurgimiento de la independencia y los intereses nacionales, un camino que cada vez más ciudadanos del continente apoyan. Pero en cualquier caso, Europa ya no será la misma, y aquellos que creyeron durante décadas en una unión eterna, deberán prepararse para los cambios que avanzan con paso firme de la mano de las fuerzas de derecha, que están tomando el escenario político europeo.